Bueno, vamos a ver entonces análisis de oraciones. La sintaxis básica, como dice acá. Sí, vamos a ver modificadores, objetos y el sujeto simple, compuesto y demás. A ver, sujeto y predicado entonces. Acá les puse un subtítulo como dilemas existenciales entre lo que el predicado dice del sujeto y viceversa. Yo sí entiendo que es complejo por ahí este tema, que es difícil y cuesta a veces o no, depende. Pero lo importante, se los digo ahora y después lo vamos a ir viendo a lo largo de la diapositiva, es que ustedes siempre se hagan preguntas. La oración, yo siempre le digo a los estudiantes, y a las estudiantes, obvio, que la oración siempre nos va a dar la respuesta del sujeto. Esto que estoy diciendo ahora no lo puse acá, pero está implícito, pero esto siempre. Siempre todos los recursos, los modificadores, los objetos, todo el núcleo verbal, lo vamos a encontrar a partir de las preguntas que nos podamos hacer en la misma oración. Entonces, vamos a empezar con el sujeto de la oración, ¿sí? Espera que no se cambia. Ahí está. Bueno, a ver, acá dice, el sujeto es la parte de la oración que realiza la acción. Como ustedes saben, tenemos sujeto y predicado, hay un núcleo verbal que es del predicado, bueno, hay alguien que está haciendo una acción. Y por lo general, tiene un sustantivo como núcleo. Acá les pongo un ejemplo. Ustedes sepan en esta presentación que siempre los colores van a acompañar las referencias. Núcleo, el perro que es el núcleo del color, ¿sí? Y ahí voy cambiando de colores para que tengan en cuenta. Entonces, el sujeto, por lo general, no sé, en el 85% de los casos, la oración o las oraciones que les voy a dar seguramente van a ser con el sustantivo. Entonces, vamos de vuelta, es la parte que realiza la acción. Siempre en una oración, en lo que sea, va a haber alguien haciendo algo, eso es clave. En este caso, el perro ladra fuerte. El perro solo, la palabra perro es el núcleo, en este caso no es una persona, es un animal que está ladrando, que acá ladra. El núcleo también, como dice acá, puede ser un verbo en infinitivo. Por ejemplo, el partir de mi amigo fue muy triste. Acá tienen que tener algo muy en cuenta que lo vamos a ver enseguida. El, el núcleo verbal del predicado, que es un verbo, tiene que estar conjugado, es decir, no tiene que estar en infinitivo como aparece acá con el partir. Eso es infinitivo. O sea, tendría que decir, mi amigo partió. Ahí sí sería el núcleo. Por eso les digo, cuando ustedes ven una oración, cuando hay un verbo en infinitivo, no se confundan que no es el predicado, puede ser, en este caso, el núcleo del sujeto. El partir de mi amigo fue muy triste. Acá estamos viendo que, ¿qué fue lo que fue triste? El partir. Puede ser un pronombre, ella, él, ¿sí? Ella caminó todo el día, ¿sí? O un adjetivo con el lo adelante. Siempre con el lo adelante. Debe decir, por ejemplo acá, lo feo es estar encerrado, ¿sí? Siempre el lo adelante. Repito entonces antes de pasar al otro. Por lo general, va a ser un sustantivo el núcleo, sustantivo común, abstracto, lo que ustedes quieran, un sustantivo. Pero puede ser también alguno de estos tres, verbo en infinitivo, pronombre o adjetivo con el lo adelante. Yo les remarco lo del verbo en infinitivo porque muchas veces ponen al núcleo verbal el verbo en infinitivo. Recuerden que no tiene que terminar en ar, er, ir el núcleo del verbo. Y cuando aparece así, es el núcleo del sujeto. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Si alguien tiene alguna duda, puede sacar el micrófono y si no, por chat. Yo no. No, yo no. Bueno. No, yo no. Bien. Vamos a la siguiente diapo. Vamos a algunos tips para reconocer al sujeto del que estamos hablando. ¿Cómo vamos a darnos cuenta, de cuál es el sujeto? Esto es súper importante, lo que le dije al principio, el tema de las respuestas de las preguntas que nos hacemos. Bien. El sujeto responde a la pregunta ¿quién o quiénes hacen algo? ¿Sí? Siempre, como les dije al principio, va a haber una persona, un objeto, un animal. A ver, un segundo que me están diciendo que no dejan entrar. No lo dejan entrar. ¿Quién es? Bueno, ahí sigo, chicos. Esperen que les diga que prueben.
Bueno, justamente por eso también estoy con el celular, para que las personas que quieran ir ingresando la sumo, porque cuando estoy con la presentación se complica. Ahí creo que, no sé si se sumó. Ahí está, listo, me dice. Bueno, perfecto. Buen día. Bueno, estamos justo en la parte del principio, que estamos con el sujeto, ¿sí? Después, de todas maneras, va a estar el videíto y el archivo en el grupo. Bueno, volvemos entonces a lo que decía. El sujeto, lo importante es que responde quién o quiénes hacen la acción. Ustedes, a la hora de analizar oraciones, que yo puedo entender que es el tema que menos les guste o más les cueste, porque por lo general pasa esto en lengua, siempre tienen que tener en su cabeza las preguntas que deben hacerle a la oración. En este caso, entonces, ¿quiénes hacen algo? Por ejemplo, el ave voló rápido. ¿Quién voló rápido? El ave. Automáticamente la palabra ave va a ser el núcleo del sujeto. Es en este caso, el animal que está haciendo la acción de volar. Voló. Pablo construyó una casa. ¿Quién construyó una casa? Pablo. ¿Sí? Entonces, ustedes cuando ven la oración, obviamente esa oración tiene más cosas. Acá estamos viendo la parte del sujeto, nada más. Pablo construyó una casa. ¿Quién la construyó la casa? Pablo. Sencillo. Ahí ustedes ya encontraron el núcleo del sujeto. Lo importante siempre, más allá de que vamos a hablar enseguida del predicado, es ver el verbo conjugado y preguntarse quién está realizando la acción o haciendo algo. Eso es clave. Ahí ya se les desenvuelve un montón, porque por ahí empiezan a darle vuelta a la cuestión. No, esto es más sencillo de lo que parece. Bien. Perdón, que cierto, le había puesto zoom a esto. Bien. Acá tenemos seguimos con los tips. Por lo general, siempre cuando hablamos de por lo general es en la mayoría de las veces. Pueden haber algunas cuestiones como lo que dije recién del núcleo del sustantivo, que el núcleo por lo general es el sustantivo. Bueno, pueden haber otras cuestiones diferentes. Por lo general, el sujeto designa aquello de lo que se habla en la oración y nunca tiene una preposición por delante. Esto es importante. Si hay una preposición adelante de un sustantivo o alguna de las formas que puede ser el núcleo, no va a ser el sujeto. Esto es clave. Hay cositas que tienen que saber de memoria, como esto, que nunca una preposición. Pero siempre, por lo general, designa lo que se está hablando, ¿sí? Por ejemplo, la autopista es la más extensa del mundo. En este caso estamos hablando de la autopista, obviamente, pero estamos diciendo que la autopista es la más extensa. Bien, ahí el verbo, por si no lo identifican, recuerden también que esto por ahí se confunden, el verbo es de ser o estar, también son verbos, ¿sí? Ser o estar conjugados, acá está conjugado, es, ¿sí? Por ahí cuando hay esos núcleos verbales les cuesta encontrarlos, pero recuerden siempre esto, ser o estar se conjuga. A ver, hay una cuestión, yo recién les hablé de los núcleos verbales, de lo verbo conjugado. Yo supongo y supuse que ustedes vienen con una pequeña base en la cual pueden darse cuenta cuando un verbo está conjugado, es decir, que no está en ar, er, ir. ¿Sí? Siempre he trabajado así en primero, pero bueno, por ahí quería aclarar eso. El edificio tiene 12 pisos. ¿Quién tiene 12 pisos? El edificio. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Del edificio. Punto. No estamos hablando de los pisos ni de nada. Estamos hablando del edificio. Bien. Esperen que está pasando justo el vendedor. Acá pasan vendedores de pan, de todo por acá. Pescado, todo con los parlantes gigantes. Bueno, no sé si se escucha, pero está por la puerta pasando. Bien, hasta acá estamos bien. Voy muy rápido, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. No, está bien. Bueno. Sí, se entiende. Vamos a la otra diapo. Bueno, ahora vamos a la clasificación del sujeto. ¿Cómo se clasifica el sujeto? Para que ustedes lo puedan identificar en la oración. ¿Sí? Dice, según esté o no presente en la oración. ¿Sí? Recuerden que puede estar o no estarlo. Si está presente, es sujeto expreso. El gato arañó la cortina. Estamos viendo que quien hace la acción o hace algo es el gato y acá aparece escrito. Esta es una oración bimembre. ¿Sí? Cuando aparece el sujeto, cuando hay sujeto y predicado, es oración bimembre. Cuando no hay alguna de las dos partes, es unimembre. O sea, puede tranquilamente no haber predicado, pero lo más común es que el sujeto aparezca tácito, como la de abajo. Sujeto tácito, arañó la cortina. Ustedes van a preguntarse, ¿quién arañó la cortina?
ponen así, sujeto tácito gato, o sujeto tácito, pueden poner otra cosa, pero no, en este ejemplo puntual es gato. Oración unimembre, porque no hay sujeto, directamente un predicado. Arañó, núcleo verbal, la cortina es objeto directo, que ya lo vamos a ver enseguida. Yo por lo que no hice mucho en esto fue ir marcándoles los núcleos verbales y nada, porque bueno, hay cosas que creo que se suponen que son ciertas, y aparte porque quiero ir por partes. Bien, buen día Santiago, ¿cómo le va? Estamos justo en la parte del sujeto, así que bueno, de lo que se ha perdido, llevamos creo que poco más de 10 minutos, lo ve después o lo ve en el PDF, si no voy a hacer un repaso general. Bien, entonces tenemos, si es expreso, aparece siempre en la oración, eso está claro, no hace falta que pongan sujeto expreso ni nada, simplemente lo marcan. Ahora, cuando el sujeto es tácito, tienen que poner al lado de la oración unimembre, bla, bla, ST, en este caso gato, como lo puse ahí. Y después tenemos la otra clasificación, es según la cantidad de núcleos que tenga el sujeto. Sujeto simple, un núcleo. Agustín no estudió para el examen. Ahí tenemos, repito, yo en la presentación he dado colores para hacer referencias a todo, ¿ven? Ahí está en azul, rosadito, para que ustedes, los colores ayudan también a la ayuda de memoria, a una identificación. Sí, me acordé de usted igual cuando puse ese nombre. Bueno, los colores ayudan a un poco la ayuda de memoria y a tener referencias. Por ejemplo, ustedes tal vez después de ver la presentación no se acuerden, pero si ven el archivo van a acordarse de esto del sujeto expreso, de lo tácito. Entonces, por eso toda la presentación tiene colores diferenciales. Obviamente se repiten los colores, pero en cada apartado hay diferentes colores. Acá lo mismo. Sujeto simple, un núcleo. Agustín no estudió para el examen. El núcleo es Agustín. Listo, se terminó. Sujeto simple. Entonces ustedes abajo cuando ponen sujeto expreso simple. Sujeto compuesto, 2 o más núcleos. Sí, puede tener 2, 3, 4. Agustín y Victoria no estudiaron para el examen. Agustín, Victoria. La Y, que no lo vemos o no lo he puesto en estas presentaciones, es un nexo. Se llama nexo subordinante. Yo no se lo voy a pedir ahora cuando hagan el trabajo, y no está anotado acá, pero bueno, es un nexo subordinante por si quieren tenerlo en cuenta. Entonces esto está claro, cantidad de núcleos y tenemos simple o compuesto. Esto es muy sencillo. Tienen que estar atentos a esta cuestión, ¿sí? Bien. Bueno, vamos ahora a los modificadores del sujeto. ¿Sí? Tenemos modificadores directos e indirectos. Bien. Esto es muy sencillo también, tienen que tenerlo en cuenta con las clases de palabras y demás. Tenemos modificadores directos, tenemos, si se quiere, 3 tipos importantes. 2 de los tipos son adjetivos. Adjetivos calificativos, cuando calificamos a alguien. El simpático perro movió la cola. Estos adjetivos calificativos, o sea, ahí sería modificador directo, adjetivo, van antes o después del núcleo, los calificativos, ¿sí? Ahí entre paréntesis les puse como si fuese al revés. El perro simpático. Entonces ven que el simpático perro movió la cola, va antes del núcleo, y el perro simpático, el simpático va después. Adjetivo, sinceramente. Sencillamente, los adjetivos, cualquier adjetivo que encuentren en la oración, a menos que no tenga una preposición adelante, va a ser modificador directo, ¿sí? Puede ser entonces adjetivo calificativo o clasificativo, que es cuando clasificamos las cosas. Por ejemplo, acá dice un dolor estomacal lo aquejaba. Ahí estamos clasificando, no calificando, clasificando ese dolor como estomacal. Puede ser dolor de cabeza. Ahora, si ponemos, por ejemplo, dolor de cabeza, ya no sería modificador directo, pasa a ser indirecto. Pero un dolor estomacal, no sé, un dolor, no sé qué otro dolor podemos tener, un montón de dolores, porque todo lo que se me ocurren son como modificadores indirectos. Bueno, lo clasificativo es cuando clasificamos, por ejemplo, los números. Si ponemos los números ordinales, bueno, ahí sería un clasificativo. Lo importante es que van a ser adjetivos los dos. Y esto va solo después del núcleo, los clasificativos, ¿sí? No se hagan mucho problema por esto, lo importante es que son adjetivos. Y en el último dice determinantes. Ahí puse entre paréntesis para que no se les complique la existencia, son los artículos. El perro mordió la pelota, va antes del núcleo, sencillamente. El perro, la casa, los árboles, todo lo que sea
artículos, si aparece un acento, perdón, una tilde en la E, pasa a ser un pronombre y la historia cambia, pero obviamente no va a decir ahí con tilde, va a estar mal la oración. Siempre cuando sea artículo, ¿sí? Recuerden que él es un artículo en este caso y cuando lleva tilde un pronombre, ahí tienen que saberlo, pero acá acompaña un artículo, la casa, el perro, ¿sí? Ahora sí, por ejemplo, si no tuviese el perro, si no tuviese la palabra perro y dijese él con tilde, él mordió la pelota, bueno, el él ya pasa a ser el núcleo del sujeto porque está hablando de quién la mordió. Eso es que quede claro, pero en cuanto a artículos, es muy sencillo. Entonces, para cerrar ya el tema del sujeto, empezamos con que es quien hace la acción o realiza o hace algo, puede aparecer o no, puede tener varios núcleos o uno solo, puede ser compuesto con más de dos núcleos o más, o simple con un solo núcleo. Y después tenemos los modificadores. Ah, perdón, faltan los indirectos, me estoy olvidando algo, perdón. Bueno, y ahora vamos con los indirectos, que es uno solo. Llevan una preposición adelante. El problema de Nicolás provocó incertidumbre. El, acá sería modificador directo, problema del núcleo verbal, de Nicolás provocó incertidumbre. Como les dije, no están analizadas las oraciones en su totalidad porque quiero que puedan visualizar de lo que estamos hablando. Entonces, en este caso, una preposición. Las preposiciones se las tienen que sacar de memoria. A, ante, bajo, con, contra, cabe, de, desde, durante, mediante, son un montón más que tampoco me las acuerdo todas. Pero cuando ustedes vean una preposición, esto en el sujeto, perfecto, ya es un modificador indirecto. ¿Sí? Y los directos, que parece un lío, en realidad son los adjetivos y los artículos, y nada más. Bien. Bueno, hasta ahí estamos con lo del sujeto. ¿Se entendió lo que expliqué del sujeto? ¿Alguien tiene alguna duda? No se entendió todo. Bueno, No, No, se entendió. Yo también entendí. bueno, en la perfecto, primaria me lo hicieron aprender de memoria la preposición. buenísimo. Vamos ahora con el predicado. A mí igual. Ya quedan, calculo que unos pocos minutos más y terminamos. Pero bueno, este tema es un poco pesado. Acá sí les armé una oración, con algunas partes nada más. El núcleo siempre es un verbo conjugado. Esto es fundamental, chicos y chicas. Siempre va a ser un verbo conjugado. Siempre, siempre, siempre. Conjugado quiere decir que no termine en ar, er, ir, ni y tampoco en gerundio. Gerundio es cantando, jugando, bajando, terminando en ando, endo, todo eso. No, por favor. Conjugado. Si quieren, después se los agrego en el texto que les deje. Les puedo agregar esto de que tiene que no terminar en ar, er, ir. Pero bueno, yo entiendo que ustedes saben que un verbo conjugado es cuando lo conjugamos. Cantar lo pasamos a canta, cantaba, cantó, cantaré, cantaríamos. Todas esas cuestiones. ¿Está claro esto del verbo conjugado? ¿Lo tienen muy claro eso? ¿O se confunden? Sí. Bueno, es súper importante lo del verbo conjugado. Y después ponemos que el verbo conjugado concuerda con número y persona con el sujeto. Por ejemplo, el hombre cantó a la luz de la luna. El modificador directo, hombre núcleo, cantó, núcleo verbal, sujeto expreso simple, predicado verbal simple, me faltó poner que es una oración bimembre. En este caso tenemos el hombre singular en tercera persona, el hombre, al igual que el verbo cantó. ¿Sí? Está en singular, no dice el hombre cantaron, no tiene sentido, y no dice el hombre canté, por ejemplo, está en tercera persona, el hombre cantó. Eso quiere decir cuando concuerda el número y persona con el sujeto, ¿sí? Es para una cuestión organizativa. Yo obviamente le voy a dar oraciones bien escritas, pero para que lo tengan en cuenta. Siempre debe concordar en género no, en número y persona, porque el género puede ser ella, o la mujer cantó y el verbo es el mismo, ¿sí? En número y persona entonces tiene que ser lo mismo, singular y tercera persona. Bueno, ahora vamos a clasificar el predicado, es un poco más sencillo que lo del sujeto. Hay dos tipos de clasificación, simple y compuesto, sencillamente. El simple tiene un solo núcleo verbal. El jugador hizo un gol. Listo, se terminó. Hizo un gol, ya está. Hizo es el núcleo verbal. Y el compuesto tiene dos núcleos verbales. La jugadora corrió y pateó al arco. Corrió, ahí de vuelta aparece una Y, que es el nexo,
y pateó al arco. Sencillo, creo, ¿no? Se entiende. Un núcleo es igual que sujeto. Un núcleo simple, dos núcleos o más compuestos. Chao. Hasta ahí. Bien. Ahora vamos a entrar en la última parte de lo del sujeto, lo del predicado, que es los objetos del predicado. También directo e indirecto. Ustedes tengan en cuenta que una cosa son los modificadores y otra cosa son los objetos. Los modificadores van en el sujeto y los objetos van en el predicado. Bien. Entonces, acá también tienen que tener muy en cuenta lo de la pregunta, que no es siempre al 100% preguntarse cosas, pero ayuda. Acá hablamos de una función sintáctica, todo lo que estamos viendo es sintaxis de oraciones, así que tiene que ver con eso, no se preocupen por la palabra, desempeñada por un sustantivo o grupo de ellos. Dice, se puede sustituir por los pronombres lolos, lalas. Esto, chicos y chicas, que se los puse en rojo, la sustitución, es lo más importante para no confundir objeto directo con el indirecto, porque lo de las preguntas a veces puede derivar a lo mismo. Cantaron canciones en la calle. Ahí se van a preguntar, vamos abajo, que dice, la pregunta ¿qué? Nos puede ayudar a identificarlos. Ahí está ese signo de pregunta, el qué, porque es una pregunta indirecta y está con tilde, ¿sí? No crean que es un error ortográfico. La pregunta ¿qué? Ahí se va a unir Candela. ¿Cómo le va, Candela? Buen día. Estamos ya cerca del final, pero no se preocupe. Si quiere quedarse un ratito después, un rato más, o la gente que entró tarde se quedan y se los explico. Bueno, la pregunta ¿qué nos puede ayudar a identificarlo? Por ejemplo, cantaron canciones en la calle. ¿Qué cantaron? Estoy acá abajo, ¿sí? A ver, ahí. Estoy entre acá y acá. ¿Qué cantaron? Canciones. Ahora bien, eso está claro. Perdón, acá yo me equivoqué. Y en realidad canciones en la calle es todo el objeto directo, ¿sí? Todo lo que viene después, o sea, ¿qué cantaron? Canciones. Perdón, no, está bien, no dije cualquier cosa, no lo tengan en cuenta, me confundí yo, un error del profe. Está bien ahí, perdón. En la calle es un complemento circunstancial de lugar, que no lo vamos a ver hoy, lo de los complementos. Es mucho para verlo todo hoy. Cantaron canciones en la calle, entonces borren lo que dije recién, volvamos a lo mismo. Cantaron canciones en la calle. ¿Qué cantaron? Canciones, listo. Entonces ustedes cuando vean la oración, tantas cosas, empiezan a separarla de a poquito, primero encontrando el núcleo verbal, que eso también se lo voy a agregar en una diapositiva para que les quede el mapita de cómo analizar, si quieren. Cantaron canciones en la calle. Ahora, lo que dice arriba, se puede sustituir por los pronombres lolos o lalas. Las cantaron en la calle. ¿Sí? ¿Está claro eso? Cantaron canciones en la calle, lo reemplazamos por las. Lolos, lalas son pronombres. Sí, por eso le digo que se pueden confundir con en el caso de que aparezcan en el predicado van a ser siempre pronombres reemplazando al objeto directo. En el sujeto son modificadores. Entonces, las cantaron en la calle. Ahí se puede reemplazar. Vamos al de abajo. Emanuel compró chocolate. ¿Qué compró? Chocolates. Puse ahí, pero bueno, le cambié el número. Emanuel lo compró. Sí, ahí usted, a ver, este reemplazo que yo les estoy diciendo acá, no tienen que hacerlo escrito, lo tienen que hacer en su cabeza para corroborar si quieren que sea un objeto directo, porque ya vamos a ver el indirecto se reemplaza por otro pronombre. Entonces, la pregunta que nos puede ayudar a identificarlo puede ser ¿qué? ¿Qué compró? ¿Qué cantaron? Pero la clave es que para que se queden tranquilos, tranquilas de que que va a estar 100% bien el objeto marcado es si lo pueden reemplazar por lolo o lalas. Ahí les puse un ejemplo con las y con lo, ¿sí? Cantaron canciones, ¿qué cantaron? Canciones, lo marcan como objeto directo, las cantaron, ese las pasa a ser el ojo, porque les puede aparecer una oración así directamente. Las cantaron en la calle. Bien. Por ejemplo, esta oración, las cantaron en la calle, no tiene sujeto tácito. El las es objeto directo, cantaron núcleo verbal y en la calle un complemento de lugar. ¿Sí? Ahí es donde por eso siempre cuando tengan la oración, tranquilos, tranquilas, respiren y piensen y analicen la oración y con lo que les estoy poniendo acá. Se preguntan. Porque ustedes capaz que ven el las, cantaron y dicen, uy, modificador directo. No, primero encuentren el núcleo verbal y después fíjense quién hace la acción. Eso es lo que les voy a agregar en
la diapositiva para que les quede en el archivo, ya se lo explico enseguida. Y por último, el objeto indirecto. También fue una función sintáctica que siempre, pero siempre, siempre, siempre va a estar formada por una A más el sustantivo o grupo sustantivo. Y se puede reemplazar por los pronombres le o les. Por eso les digo, objeto directo, lo, los, la, las, y el indirecto, le o les. Bien. Traje unos chocolates a mi abuela. ¿Sí? Acá, como lo dije de objeto directo, la pregunta que puede llegar a servir, porque hay oraciones que depende del reemplazo y también del habla nuestra. Por ejemplo, en Venezuela, Colombia, Ecuador, esos países por ahí usan más el le para las personas que nosotros. Nosotros acá en Argentina, Uruguay, Chile no tenemos tanto ese le, pero no importa, vamos a lo que nos importa ahora. Traje unos chocolates a mi abuela. A, ahí está la A, ya pueden encontrar, es una pista, ya saben que hay una preposición. Una aclaración, esto estamos viéndolo por partes, ¿sí? Son las partes de la oración. Ya les repito, ya les voy a explicar que obviamente esto se hace de otra forma. Bien, o sea, primero identificamos el núcleo del núcleo verbal, lo marcamos y nos preguntamos quién realiza la acción, y ahí vamos al sujeto y después pasamos al... Todo tiene un orden, no puede ser así nomás. Bien, traje unos chocolates a mi abuela. Ahí lo reemplazamos, le traje chocolates. ¿Sí? Entonces, ahí podemos ver como a mi abuela lo reemplazamos por le. Sencillo. Y ahí ya claramente es objeto indirecto. Por eso se pueden hacer la preguntita como acá abajo puse. Ahí dice, ¿a quién compré chocolates? A mi abuela. ¿A quiénes le cortamos las hojas? A los árboles. La de abajo dice, cortamos las hojas a los árboles. Les cortamos las hojas. Sencillo, no hay cómo equivocarse si uno se hace las preguntas, y en caso de que la pregunta genere dudas, vamos al reemplazo por el pronombre en nuestra cabeza, o si no lo hacen escrito para que más fácil les salga. Traje una chocolate a mi abuela, le traje chocolates, y cortamos las hojas a los árboles, les cortamos las hojas. Por ejemplo, en cortamos las hojas a los árboles, tienen objeto directo e indirecto. Las hojas es objeto directo, y a los árboles indirecto. Obviamente, chicos, chicas, en una oración no se puede reemplazar de verdad todo por todo, porque si, por ejemplo, no podríamos poner las cortamos o les las cortamos, ¿sí? ¿Se entiende? Por eso le digo que ese reemplazo es más en la cabeza o escrito parte por parte para saber. Eso sería todo lo que veríamos hasta hoy. ¿Quedó claro lo de los objetos o hay alguna duda, alguna complicación? Para mí está bien. No sé si alguien tiene alguna duda, no sé si... nadie tiene dudas. Bueno. Bueno, miren, antes bueno, vamos a terminar y después les sigo diciendo el otro porque estoy grabando el video. Entonces, voy a hacer un pequeño ejemplo. Y acá tengo una oración armada. Acá. Esta oración que está acá, el hombre cantó a la luz de la luna. Siempre ustedes tienen que, para armar la oración, más allá de los objetos directos, los modificadores, siempre primero tienen que buscar el núcleo verbal. Cantó. Una vez que encuentran el núcleo, ya va a ver, hay oraciones que pueden tener partes, pueden tener sujeto, predicado, sujeto. Bueno, no les voy a dar esas oraciones ahora yo, ¿sí? Entonces tranquilos y tranquilas con eso. Lo que vean conmigo van a ser oraciones así sencillitas, no con tanta cuestión. Entonces, el hombre cantó a la luz de la luna. Ustedes lo primero que tienen que hacer, porque tienen la costumbre de empezar a analizar desde el no, lo primero que tienen que hacer es encontrar el núcleo verbal. ¿Cuál es el núcleo verbal? ¿Cuál es el verbo conjugado en este caso? Cantó, que es el núcleo verbal. Listo. Lo marcan y después empiezan a hacerle preguntas al núcleo ese. ¿Quién cantó? El hombre. Ahí tenemos el núcleo del sujeto. Lo dividen, ponen ahí sujeto, él va a ser modificador directo porque es un artículo y listo. Siempre primero, por favor, les pido que encuentren el núcleo verbal. Primero el núcleo verbal, que es el verbo conjugado. Luego empiezan a hacerse preguntas, por ejemplo, en los objetos
directos o indirectos, ustedes se siguen haciendo las preguntas. Si acá, por ejemplo, donde dice cantaron canciones, dijese las chicas cantaron canciones, ¿cuál es el núcleo verbal? Cantaron. Bien. ¿Quiénes cantaron? Las chicas. Las, modificador directo, chicas. Ahora, ¿qué cantaron? Canciones, pero esas canciones siempre las van a cantar las chicas, o el Emanuel compró el chocolate, por ejemplo. Emanuel compró chocolate. Emanuel, núcleo verbal, núcleo sujeto, compró chocolate. Siempre lo mejor para analizar oraciones es preguntarse cosas, pero no pueden preguntarse las cosas de forma desordenada. Siempre primero encuentren el núcleo verbal. Es una sugerencia. O por lo general, se les va a hacer más fácil. Una vez que encuentren el núcleo, pasan al sujeto. Entonces, núcleo, sujeto y después terminan con el predicado. Porque todo lo que sale en el predicado tiene que ver con el sujeto, lógicamente, ¿sí? Lo que sale o no sale en el predicado, porque puede aparecer el sujeto tácito. Entonces, lo de las preguntitas es clave, parte por parte. Esto es una sugerencia mía. Si ustedes tienen una manera más fácil de analizar oraciones, y lo hacen así rápidamente porque lo recontra manejan al tema, perfecto. Obviamente yo lo primero, pero yo sí lo primero que hago es encontrar el núcleo verbal. Eso no puede variar. Después se fijan si quieren seguir con el predicado o ir al sujeto. Yo les sugiero que vayan al sujeto porque las preguntas se las hacemos al siempre lo que hace el sujeto. Entonces, bueno, ¿se entendió lo que hemos explicado hasta hoy? Sí. Bueno, Sí. ahora bien, yo voy a agregarles estos pasos en la última diapositiva que les acabo de explicar para que les quede escrita, ¿sí?